La primavera de 1901 llegó a Oaxaca con un calor inusual, que hacía brillar las piedras verdes de los edificios coloniales como si sudaran bajo el sol implacable. Las calles empedradas del centro resonaban con el eco de los cascos de caballos y el murmullo constante de los mercaderes que ofrecían sus productos en el mercado de Benito Juárez. El aire olía a copal quemado, a masa de maíz recién molida, y a flores de cempasúchil que adornaban los altares domésticos, una mezcla embriagadora que definía la ciudad en aquellos días, donde la modernización porfiriana intentaba convivir con tradiciones ancestrales que se negaban a desaparecer. En la Casa de los Ángeles, una casona del siglo XVIII ubicada en la calle de Macedonio Alcalá, la familia Velasco Montoya preparaba el evento más importante de su historia reciente: la boda de Soledad, la hija mayor de don Augusto Velasco, prominente comerciante de grana cochinilla y benefactor de varias iglesias locales, con Rodrigo Mendoza Iturbe, heredero de una familia de terratenientes establecida en los valles centrales desde tiempos virreinales. Era una unión que todos consideraban perfecta, una alianza entre el dinero nuevo del comercio y la aristocracia terrateniente que llevaba generaciones dominando la región. La casa bullía de actividad aquella mañana del sábado 22 de abril. Más de 20 empleadas domésticas, la mayoría mujeres zapotecas de las comunidades cercanas, se movían como hormigas ordenadas entre los pasillos de cantera, cargando arreglos florales que habían llegado desde Etla, organizando las sillas de mimbre para los invitados en el patio central, donde una fuente colonial salpicaba agua cristalina que caía de la boca de un león de piedra. Las paredes encaladas reflejaban la luz con tanta intensidad que lastimaba los ojos, y las bugambilias moradas que trepaban por los muros parecían arder en llamas vegetales. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá en suspenso, te invito a que te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo significa mucho para seguir trayéndote historias que te harán cuestionar lo que creías saber sobre el terror real. Soledad Velasco había cumplido 19 años apenas 3 semanas antes de la fecha fijada para su boda. Era una joven de belleza austera pero memorable, con el cabello negro recogido siempre en un moño apretado, que dejaba ver su frente amplia y sus pómulos altos, herencia de una abuela materna que había sido zapoteca de Teotitlán del Valle, aunque nadie en la familia hablaba abiertamente de ello. Sus ojos oscuros tenían una cualidad inquietante, como si estuvieran siempre observando algo que los demás no podían ver, y su piel morena clara había sido motivo de comentarios susurrados entre las damas de la alta sociedad oaxaqueña, quienes consideraban que, para ser Velasco, la muchacha tiene demasiado color. Esa mañana, Soledad permanecía sentada frente al espejo de su habitación en el segundo piso, mirando su reflejo sin verlo realmente. Su madre, doña Refugio Montoya de Velasco, entraba y salía del cuarto como un torbellino de seda color marfil, dando órdenes a las empleadas, verificando cada detalle del vestido de novia que había sido confeccionado en la Ciudad de México por las modistas francesas que trabajaban para la élite porfiriana. El vestido era una creación elaborada de encaje de Bruselas y satén blanco, con mangas abullonadas al estilo victoriano, y un velo de tul que medía casi 3 metros de largo. «Tienes que comer algo, hija», insistió doña Refugio, acercándose con una bandeja de plata que contenía chocolate caliente y pan dulce. «No puedes llegar desmayada al altar. ¿Qué van a pensar los Mendoza?» El rosario tenía algo extraño en su peso, como si fuera más denso de lo que debería ser, y las cuentas estaban desgastadas de manera irregular, como si alguien lo hubiera usado con desesperación durante décadas. «¿Me estás escuchando, Soledad?» La voz de su madre subió una octava, teñida de irritación y ansiedad. «Este es el día más importante de tu vida. Los Mendoza son una familia de abolengo. Rodrigo es un buen partido. Deberías estar radiante de felicidad». Lo conocía desde hacía apenas 6 meses, cuando su padre había arreglado el compromiso durante una cena en el casino oaxaqueño. Ese edificio majestuoso, donde la élite se reunía a discutir política, negocios
y matrimonios convenientes, entre copas de brandy francés y puros habanos. Rodrigo era 16 años mayor que ella, un hombre corpulento de bigotes engominados y mirada fría que olía perpetuamente a cuero y sudor de caballo. Hablaba poco, y cuando lo hacía, era para comentar sobre la productividad de sus haciendas o para quejarse de los indios perezosos que trabajaban en sus tierras. Pero había alguien más. Un nombre que Soledad no se atrevía a pronunciar ni siquiera en la soledad de su habitación, por temor a que las paredes mismas lo escucharan y lo repitieran. Miguel Ángel Ruiz, el hijo del carpintero que había reparado los muebles de la Casa de los Ángeles durante el último año. Un joven de 24 años, de manos callosas y sonrisa tímida, que leía poesía de López Velarde en voz baja mientras trabajaba y que le había enseñado a Soledad que el amor podía ser algo más que un contrato entre familias. Se habían visto en secreto durante meses, encuentros furtivos en el mercado, notas escondidas entre las páginas de libros de misa, conversaciones susurradas en el jardín trasero cuando todos dormían. La última vez que habían hablado había sido hacía 3 días. Miguel Ángel le había suplicado que huyera con él, que abandonara todo y se fueran juntos a Veracruz, donde nadie los conociera y pudieran empezar una vida nueva. El dinero no lo es todo, Soledad, le había dicho, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Yo te amo de verdad, no como ese hombre que te ve como una propiedad más. Había pensado en su padre, en cómo la desheredaría, en cómo la familia entera sería humillada ante la sociedad oaxaqueña. Había pensado en su madre, cuya salud era frágil y quien no sobreviviría al escándalo. Y había pensado en ella misma, en una vida de pobreza y rechazo social, trabajando como empleada doméstica o cosa peor, porque una mujer de su clase que abandonara a su familia no tenía muchas opciones en el México de 1901. He tomado una decisión, le había dicho a Miguel Ángel con la voz quebrada. Debo cumplir con mi deber, es lo que se espera de mí. Porque cuando una persona traiciona su propio corazón, no hay bendición que valga. Jacinta entró con una jícara de atole caliente y se la ofreció sin decir palabra, pero sus ojos oscuros estudiaban el rostro de Soledad con una intensidad perturbadora. La niña está pálida, dijo finalmente en voz baja, lo suficientemente baja para que doña Refugio, que había salido momentáneamente, no la escuchara, como si hubiera visto un espíritu. Mi abuela me contó una historia cuando yo era niña, sobre una mujer que se casó sin amor, por deber, sobre cómo su espíritu nunca pudo descansar porque había traicionado su corazón. La encontraron muerta en su noche de bodas, con los ojos abiertos mirando al techo, como si hubiera visto algo terrible. Jacinta sacó algo de su delantal, un pequeño amuleto tejido con hilos rojos y negros, con plumas de ave en el centro. Mi madre me dio esto antes de morir. Es protección contra el mal que viene cuando traicionamos nuestra naturaleza verdadera. La habitación se llenó de parloteos sobre flores, música, el menú de la recepción, los invitados que venían desde la Ciudad de México en tren. Jacinta se retiró silenciosamente, pero antes de salir, dejó el amuleto sobre la cómoda de Soledad, donde brillaba como una pequeña mancha de sangre contra la madera pulida. Las horas pasaron con la velocidad cruel de un sueño del que no puedes despertar. Soledad fue vestida, peinada, perfumada con esencia de jazmín importada de Francia. Le colocaron el velo como si fuera una mortaja de novia, y cuando se miró en el espejo de cuerpo entero, apenas reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Parecía un fantasma de sí misma, hermoso pero vacío, como esas muñecas de porcelana que se vendían en las tiendas de la calle del Carmen. La ceremonia estaba programada para las 5 de la tarde en la Catedral de Oaxaca, ese edificio monumental de cantera verde que dominaba el zócalo con sus torres gemelas, apuntando al cielo como dedos acusadores. Pero antes, la tradición exigía que la novia recibiera a sus invitados más cercanos en la casa, para una bendición familiar y el tradicional brindis con rompope casero. El patio central de la Casa de los Ángeles
se había transformado en un jardín de ensueño. Cientos de rosas blancas y bugambilias formaban arcos naturales, y las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco bordado. Los músicos, un quinteto contratado especialmente para la ocasión, afinaban sus instrumentos en una esquina mientras los invitados comenzaban a llegar. Comerciantes prósperos con sus esposas enjolladas, funcionarios del gobierno estatal, sacerdotes de varias parroquias, familias aristocráticas cuyas fortunas databan de la colonia. Don Augusto Velasco, vestido con un traje negro de 3 piezas y leontina de oro, recibía a cada invitado con apretones de mano vigorosos y sonrisa satisfecha. Para él, esta boda era la culminación de años de trabajo arduo, la confirmación de que su familia había ascendido definitivamente en la escala social oaxaqueña. Ya no eran simplemente comerciantes exitosos, ahora se codeaban con la verdadera aristocracia. Rodrigo Mendoza llegó a las 4:30, acompañado de su padre, don Heriberto Mendoza, un hombre encorvado de 70 años que arrastraba un bastón de ébano y miraba a todos con desdén apenas disimulado. Rodrigo vestía un traje gris impecable y llevaba en la solapa una gardenia blanca. Cuando Soledad bajó las escaleras del segundo piso, envuelta en su vestido de novia, él la observó con una expresión que no era amor ni admiración, sino satisfacción de propietario que inspecciona una adquisición valiosa. «Está preciosa», dijo, pero sus palabras sonaron mecánicas, como leídas de un guión. La bendición familiar tuvo lugar en la sala principal, donde el padre Anselmo, párroco de Santo Domingo, roció agua bendita sobre las cabezas de los novios, mientras recitaba oraciones en latín que nadie entendía realmente. Soledad mantenía la cabeza baja, las manos entrelazadas sobre el rosario de coral rojo que llevaba escondido entre los pliegues de su vestido. Sentía el peso de todas las miradas sobre ella, especialmente la de su madre, que lloraba de felicidad en un rincón, y la de su padre, cuyo orgullo era casi palpable en el aire cargado de humo de copal. Pero había otra mirada, una que Soledad sintió como un peso físico sobre su nuca. Se volvió ligeramente y la vio. Una mujer mayor que estaba de pie junto a la puerta que daba al jardín trasero, medio escondida entre las sombras. No era una invitada. Su ropa simple de algodón oscuro y su rebozo desgastado la identificaban claramente como alguien de clase trabajadora. Pero sus ojos estaban fijos en Soledad, con una intensidad que helaba la sangre. Y junto a ella, apenas visible en la penumbra, estaba Miguel Ángel. El corazón de Soledad dio un vuelco violento. ¿Qué hacía él allí? Había pensado que jamás volvería a verlo, que su decisión era final. Miguel Ángel la miraba con una expresión indescifrable, ni dolor ni rabia, sino algo más profundo y perturbador. La mujer junto a él, que Soledad asumió era su madre, la curandera de la que había oído hablar en susurros, levantó una mano lentamente y la señaló, sus labios moviéndose en palabras silenciosas que Soledad no pudo escuchar, pero que sintió resonar en sus huesos como una maldición antigua. ¿Estás bien, hija? La voz de su padre la sobresaltó. Todos la miraban esperando su respuesta al padre Anselmo, quien aparentemente le había hecho una pregunta que ella no había escuchado. Sí, padre, tartamudeó Soledad, apartando la mirada de la puerta. Cuando volvió a mirar, tanto Miguel Ángel como la mujer habían desaparecido, como si nunca hubieran estado allí. El reloj de la sala marcó las 4:50. Era hora de partir hacia la catedral. Los invitados comenzaron a moverse en masa hacia las carrozas que esperaban en la calle. Un desfile de vehículos tirados por caballos adornados con cintas blancas y campanas plateadas que tintineaban con cada movimiento. Soledad subió a la carroza principal junto a su padre, el vestido de novia ocupando tanto espacio que apenas podía moverse. A través de la ventanilla, observó las calles de Oaxaca desfilar como en un sueño febril. Los edificios coloniales con sus balcones de hierro forjado, los vendedores ambulantes que se detenían a mirar el cortejo nupcial, los niños descalzos que corrían junto a las carrozas pidiendo monedas.
La ciudad nunca le había parecido tan hermosa y tan ajena al mismo tiempo. Era como si estuviera viéndola por última vez, memorizando cada detalle porque presentía que algo terrible estaba a punto de suceder, aunque no pudiera identificar exactamente qué. La catedral se alzaba ante ellos, imponente y severa contra el cielo que comenzaba a teñirse de naranja con el atardecer. Las campanas repicaban anunciando la boda, y una multitud de curiosos se había congregado en el atrio para ver a la novia, porque los eventos sociales de las familias prominentes siempre atraían a los oaxaqueños comunes, que observaban desde lejos la vida de lujo que nunca podrían tener. Cuando Soledad bajó de la carroza, sintió que las piernas apenas la sostenían. Su padre le ofreció el brazo, y comenzaron a subir los escalones de piedra verde que llevaban al portal de la catedral. El interior estaba iluminado por cientos de velas que creaban un resplandor dorado y parpadeante, y el olor a incienso era tan intenso que mareaba. Los bancos estaban llenos de invitados vestidos con sus mejores galas, todos de pie, todos mirando hacia la puerta, esperando. El órgano comenzó a tocar la marcha nupcial, esas notas graves y solemnes que resonaban en las bóvedas altísimas de la catedral como el preludio de algo inevitable e irreversible. Soledad avanzó por el pasillo central con pasos mecánicos, su brazo entrelazado con el de su padre, el velo cayendo sobre su rostro como una cortina que la separaba del mundo. A través del tul, podía ver a Rodrigo esperando frente al altar, su figura rígida y su expresión satisfecha, flanqueado por sus padrinos y el padre Anselmo con sus vestiduras ceremoniales. Pero entonces algo extraño sucedió. Las velas comenzaron a parpadear todas al mismo tiempo, como si una corriente de aire helado hubiera atravesado la catedral, aunque las puertas estaban cerradas. Algunos invitados murmuraron inquietos. Soledad sintió ese frío en sus huesos, un frío que no era natural, que parecía surgir desde dentro de ella misma, y entonces lo vio de nuevo. Miguel Ángel estaba de pie en la última fila de bancos, vestido con su ropa de trabajo, completamente fuera de lugar entre todos esos trajes elegantes y vestidos de seda. Su madre estaba junto a él, y ahora Soledad pudo ver su rostro con claridad. Era una mujer de rasgos zapotecas marcados, con el cabello completamente blanco recogido en trenzas, y en sus manos sostenía algo que brillaba débilmente en la penumbra de la catedral. «Continúa», susurró su padre, notando que se había detenido. «No hagas escenas». La catedral quedó sumida en una oscuridad casi total, iluminada apenas por la luz del atardecer que entraba por los vitrales de colores. Los gritos de sorpresa de los invitados llenaron el espacio, y hubo un momento de caos donde nadie sabía qué hacer. Soledad sintió que su padre la soltaba. Escuchó su voz llamándola entre la confusión, pero era como si estuviera muy lejos, como si ella misma estuviera hundiéndose en aguas profundas. Cuando las velas se reencendieron minutos después, un sacristán había traído más luz desde la sacristía. Todo el mundo estaba en su lugar, aunque alterados y confundidos. Todos excepto Soledad. La novia había desaparecido. Su velo estaba en el suelo, en el punto exacto donde había estado de pie cuando las luces se apagaron, como si se hubiera disuelto en el aire dejando solo esa tela blanca como evidencia de su existencia. Don Augusto gritaba su nombre, corriendo por los pasillos laterales de la catedral. Doña Refugio se había desmayado en su banco, atendida por otras mujeres. Rodrigo Mendoza permanecía inmóvil frente al altar, su rostro una máscara de confusión e ira creciente. El padre Anselmo ordenaba a los sacristanes que buscaran en todas las capillas laterales, en la sacristía, en el campanario. Pero Soledad Velasco no estaba en ninguna parte. Había desaparecido en esos breves segundos de oscuridad, tragada por algo que nadie podía ver ni comprender. Miguel Ángel y su madre también habían desaparecido, notó uno de los invitados que los había visto. Nadie más recordaba haberlos visto en la catedral, excepto Jacinta, la empleada doméstica, que permanecía de pie en un rincón con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas.
Cuando alguien le preguntó qué había sucedido, solo movió la cabeza y susurró en zapoteco palabras que sonaban como una oración o una maldición. La búsqueda se extendió por toda la noche. Las autoridades fueron alertadas. El jefe de policía, don Ramiro Fuentes, llegó con una docena de agentes y comenzó a interrogar a todos los presentes. Se revisó cada rincón de la catedral, desde las catacumbas subterráneas donde estaban enterrados obispos de siglos pasados, hasta el campanario donde las campanas todavía vibraban con el eco de su último repique. Se enviaron telegramas a las ciudades cercanas. Se organizaron grupos de búsqueda que recorrieron las calles de Oaxaca con antorchas, llamando el nombre de Soledad en la oscuridad. Pero la novia jamás fue encontrada. Era como si la tierra misma se la hubiera tragado, como si hubiera cruzado algún umbral invisible del cual no había retorno. La casa de Los Ángeles se convirtió en un lugar de duelo. Don Augusto envejeció 10 años en una noche, su orgullo destrozado, su nombre manchado por el escándalo más grande que la sociedad oaxaqueña había presenciado en décadas. Doña Refugio permaneció encamada durante semanas, delirando, llamando a su hija en sueños febriles. Los rumores se extendieron como pólvora por la ciudad, que Soledad había huido con un amante secreto, que había sido secuestrada por enemigos de la familia, que había muerto en la catedral y su cuerpo había sido ocultado por razones inconfesables, que había sido llevada por espíritus como castigo por algún pecado oscuro. Pero quienes conocían la verdad guardaban silencio. Jacinta nunca habló de lo que había visto, aunque años después, en su lecho de muerte, confesaría a su nieta que aquella noche había presenciado algo que no podía explicar con palabras. Un momento donde el mundo visible y el invisible se habían tocado, donde el amor traicionado había cobrado una forma tangible y había reclamado lo que consideraba suyo. Miguel Ángel Ruiz desapareció de Oaxaca esa misma noche y jamás regresó. Su taller de carpintería permaneció cerrado durante meses hasta que alguien lo ocupó. Su madre, la curandera, fue encontrada muerta 3 días después en su pequeña casa en las afueras de la ciudad, sentada en una silla con las manos todavía entrelazadas alrededor del muñeco vestido de novia, una sonrisa extraña en sus labios fríos. El vestido de novia que Soledad había llevado apareció semanas después, colgado en el armario de su habitación en la casa de Los Ángeles, perfectamente limpio y planchado, como si nunca hubiera sido usado. Nadie recordaba haberlo traído de vuelta de la catedral. Nadie se atrevió a tocarlo. Doña Refugio ordenó que lo quemaran, pero las empleadas domésticas se negaron, aterrorizadas por las historias que comenzaban a circular sobre maldiciones y espíritus vengativos. El vestido permaneció allí, colgado como un fantasma de seda y encaje, hasta que la casa fue vendida décadas después. La catedral de Oaxaca siguió celebrando bodas, bautizos, funerales, como si nada hubiera sucedido. Pero durante años, los sacerdotes reportaron fenómenos extraños. Velas que se apagaban sin razón, pasos que resonaban en los pasillos vacíos durante la noche, el sonido de un llanto que parecía venir de las paredes mismas. El padre Anselmo, quien había estado a punto de oficiar la ceremonia, desarrolló una obsesión con el caso. Pasó años investigando, hablando con testigos, consultando archivos antiguos de la iglesia, tratando de encontrar alguna explicación racional. Lo que descubrió fue perturbador. No era la primera vez que algo así sucedía en esa catedral. En 1743, otra novia había desaparecido durante su ceremonia de boda, en circunstancias similares. Y antes de eso, en 1612, una mujer había sido encontrada muerta en el altar la mañana después de su boda, sin marcas de violencia, pero con los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto. Había un patrón, una historia que se repetía a través de los siglos, siempre vinculada a matrimonios forzados, a mujeres que habían traicionado su corazón por deber familiar. El padre Anselmo escribió todo esto en un diario privado que solo sería descubierto después de su muerte, en 1923. Sus últimas entradas hablaban de sueños recurrentes donde Soledad Velasco lo visitaba,
vestida con su traje de novia, y le susurraba al oído: «No puedes casarte con quien no amas. El corazón tiene sus propias leyes, más antiguas que cualquier sacramento». Murió en 1908, pobre y olvidado, en una habitación alquilada cerca del mercado, el mismo lugar donde décadas atrás había comenzado su ascenso social. Sus últimas palabras, según la casera que lo atendió, fueron: «Perdóname, Soledad. Yo solo quería lo mejor para ti». Se dice que nunca pudo olvidar esa tarde en la catedral, esa sensación de haber estado presente en algo más allá de la comprensión humana. Desarrolló una afición al alcohol que eventualmente destruyó su salud y su reputación. En sus borracheras, según contaban los sirvientes de su hacienda, hablaba de una mujer vestida de blanco que lo visitaba en sueños, y le preguntaba por qué había querido poseerla sin amarla. Los años pasaron, y el caso de Soledad Velasco se convirtió en una leyenda urbana de Oaxaca. Las madres la usaban para advertir a sus hijas sobre los peligros de la desobediencia, aunque la moraleja cambiaba según quien contara la historia. Para algunos, era una advertencia sobre lo que sucedía cuando las mujeres seguían sus pasiones en lugar de su deber. Para otros, era una historia sobre el precio de traicionar el propio corazón. Y para unos pocos, los que conocían la versión completa, era algo más oscuro. Una demostración de que existen fuerzas en el mundo que no toleran ciertos tipos de violencia, incluso cuando esa violencia está disfrazada de tradición y deber familiar. La Casa de los Ángeles cambió de dueños varias veces a lo largo del siglo XX. Fue convertida en hotel, luego en oficinas gubernamentales, después en un museo pequeño dedicado al arte popular de Oaxaca. Cada ocupante reportó fenómenos inexplicables: puertas que se abrían solas, el olor a perfume de jazmín que llenaba las habitaciones sin fuente aparente, y sobre todo, la sensación de ser observado desde las esquinas oscuras, especialmente en la habitación del segundo piso que había pertenecido a Soledad. En 1967, durante renovaciones del edificio, los trabajadores encontraron algo extraño detrás de una pared de la antigua habitación de Soledad. Era un hueco que había sido sellado con ladrillos, invisible desde el exterior. Dentro encontraron cartas, docenas de ellas, escritas en la elegante caligrafía de una mujer educada del siglo XIX. Eran cartas de amor que Soledad había escrito a Miguel Ángel pero nunca había enviado. Cartas donde confesaba sus miedos, su desesperación, su amor imposible. La última carta estaba fechada el día antes de la boda, y decía simplemente: «Si no puedo vivir amando, prefiero no vivir en absoluto». Historiadores las estudiaron como evidencia de la vida privada de las mujeres en el Porfiriato, de los matrimonios arreglados y las restricciones sociales que enfrentaban. Pero nadie pudo explicar por qué las cartas habían sido escondidas en la pared, o quién lo había hecho, o cómo era posible que hubieran permanecido intactas durante más de 60 años en esas condiciones. Un antropólogo de la Universidad de Oaxaca, el doctor Fernando Castellanos, se obsesionó con el caso en los años 70. Entrevistó a descendientes de las familias involucradas, buscó en archivos municipales y eclesiásticos, consultó con curanderos y brujos de las comunidades zapotecas que rodeaban la ciudad. Lo que descubrió formó la base de un libro que publicó en 1979 titulado Amor y muerte en el Oaxaca porfiriano, el caso Velasco. Era una forma de muerte voluntaria, que no era muerte en el sentido físico, sino una transformación, un cruce de umbrales. La comunidad académica rechazó estas ideas como superstición sin fundamento científico. Pero Castellanos tenía evidencia inquietante. Había encontrado reportes policiales de los días siguientes a la desaparición que mencionaban avistamientos de Soledad en diferentes partes de la ciudad. Una vendedora del mercado juró haberla visto caminando por las calles a medianoche, todavía vestida de novia. Un sacristán de Santo Domingo reportó haber visto a una mujer de blanco rezando en la capilla del Rosario a las 3 de la mañana. Un niño campesino dijo haber visto a una señora vestida raro cerca del río Atoyac, hablando sola en un idioma que no era español.
Todos estos testimonios habían sido descartados en su momento como histeria colectiva o intentos de ganar notoriedad. Pero cuando Castellanos los analizó juntos, encontró consistencias perturbadoras. Todos describían a la mujer con exactitud física similar. Todos mencionaban que parecía estar buscando algo o alguien, y todos reportaban una sensación de frío intenso en su presencia, incluso en las noches cálidas de abril. El libro de Castellanos vendió pocos ejemplares y fue criticado duramente. Pero décadas después, en la era de Internet, sus teorías encontraron una nueva audiencia. Bloggers de lo paranormal, podcasters de misterios sin resolver, investigadores de fenómenos inexplicables, todos redescubrieron el caso de Soledad Velasco. Se convirtió en una historia viral, compartida y reinterpretada miles de veces, cada versión añadiendo nuevos elementos dramáticos, o quitando detalles que no encajaban con las narrativas contemporáneas. Pero la verdad, si es que existe alguna verdad en este caso, permanece esquiva. Lo único indiscutible es que una mujer joven desapareció, en circunstancias extraordinarias, una tarde de abril de 1901, y que su ausencia dejó una herida en la ciudad de Oaxaca, que nunca sanó completamente. La herida de una pregunta sin respuesta. ¿Qué le sucede al alma cuando es obligada a elegir entre el deber y el amor, entre la expectativa social y la verdad del corazón? En 2001, en el centenario de la desaparición, el gobierno municipal organizó una conmemoración discreta. Se colocó una pequeña placa en la catedral con una inscripción simple. En memoria de Soledad Velasco Montoya, 1882-1901, cuya historia nos recuerda el precio de negar el corazón. La fecha de muerte era puramente simbólica, ya que nunca se encontró un cuerpo, ni se declaró oficialmente muerta. Durante la ceremonia de inauguración de la placa, sucedió algo que muchos de los presentes juraron haber presenciado. Las campanas de la catedral comenzaron a sonar solas, sin que nadie las tocara, en el mismo patrón que habían sonado aquella tarde de abril de 1901, según los registros históricos del campanero. Los sacerdotes presentes se miraron entre sí, desconcertados. El repique duró exactamente 3 minutos, y luego se detuvo tan abruptamente como había comenzado. La explicación oficial fue un mal funcionamiento del sistema mecánico que controlaba las campanas. Pero el maestro campanero, un hombre de 70 años que había trabajado en la catedral durante 4 décadas, renunció ese mismo día y se negó a hablar del incidente. Su ayudante, sin embargo, contó más tarde a algunos periodistas que había visto algo en el campanario durante el repique, una figura de mujer vestida de blanco, de pie junto a las cuerdas de las campanas, con las manos extendidas como si estuviera dirigiendo una sinfonía silenciosa. Los años siguientes trajeron nuevos avistamientos. Turistas tomaban fotografías en la catedral y descubrían al revelar las manchas blancas en forma vagamente humana que no habían visto con sus propios ojos. Empleados de limpieza encontraban pétalos de rosa blanca esparcidos en el piso de la nave central los lunes por la mañana, aunque no había bodas ni eventos durante el fin de semana. Parejas que se casaban en la catedral reportaban sensaciones extrañas durante sus ceremonias, un frío repentino, el olor a perfume antiguo, la sensación de ser observados por ojos invisibles. En 2015, un grupo de investigadores paranormales estadounidenses obtuvo permiso para pasar una noche en la catedral con equipos de grabación. Los videos que publicaron posteriormente en YouTube mostraban fenómenos ambiguos, orbes de luz, fluctuaciones de temperatura, grabaciones de audio donde supuestamente se escuchaba una voz femenina susurrando en español. Los escépticos los descartaron como fraudes o malas interpretaciones de fenómenos naturales. Pero los creyentes vieron confirmación de lo que siempre habían sospechado, que Soledad Velasco todavía estaba allí, de alguna manera, atrapada entre mundos, incapaz de descansar. La verdadera pregunta, la que nadie se atrevía a hacer en voz alta, era ¿por qué? Si Soledad estaba muerta, ¿por qué su espíritu no encontraba paz? ¿Estaba buscando algo? ¿Esperando algo?
¿O era algo más oscuro, una forma de castigo eterno por haber traicionado su propio corazón? Las respuestas vinieron de fuentes inesperadas. En 2018, una bisnieta de Jacinta, la empleada doméstica que había servido a la familia Velasco, publicó un pequeño libro de memorias familiares titulado Historias que mi abuela me contó. En él, incluía un capítulo dedicado al caso de Soledad, basado en lo que Jacinta había confesado a su hija años después de los eventos. Según esta versión, lo que sucedió aquella noche no fue ni fuga ni secuestro, sino algo más complejo. Miguel Ángel y su madre no habían ido a la catedral a maldecir o hacer daño, sino a ofrecer una salida, una puerta de escape. La madre de Miguel Ángel era una curandera que conocía rituales antiguos, mezclas de creencias zapotecas y prácticas que se remontaban a tiempos prehispánicos. Había creado lo que llamaba un camino invisible, una manera para que Soledad pudiera desaparecer sin ser perseguida, sin que su familia sufriera el escándalo completo de una fuga. El plan era simple pero requería perfecta sincronización. Durante el breve momento de oscuridad en la catedral, cuando todas las velas se apagaran simultáneamente por el ritual que la curandera realizaría, Soledad debía dejar caer su velo y correr hacia la salida lateral que daba al jardín del claustro catedralicio. Allí, Miguel Ángel la esperaría con ropa de campesina para cambiarla. Luego huirían hacia las montañas, donde contactos de la curandera los ayudarían a llegar a Veracruz y eventualmente a tomar un barco hacia América del Sur. Pero algo salió mal. Según Jacinta, quien había sido cómplice de la comunicación entre Soledad y Miguel Ángel, la joven no pudo moverse cuando llegó el momento. El miedo, la culpa, el peso de todas las expectativas, la paralizaron. Cuando las luces se reencendieron, no estaba en la catedral, pero tampoco estaba en el punto de encuentro con Miguel Ángel. Simplemente había desaparecido, como si la tierra se la hubiera tragado. Miguel Ángel la buscó desesperadamente esa noche, recorriendo cada rincón del jardín catedralicio, del atrio, de las calles circundantes. Su madre usó todos sus conocimientos de curandera, todos sus rituales de localización, pero era como si Soledad hubiera dejado de existir en el plano físico. Al amanecer, aterrorizados de ser acusados de secuestro y posiblemente ejecutados, huyeron de la ciudad. La versión de Jacinta incluía un detalle escalofriante. Días después de la desaparición, cuando la búsqueda se había intensificado y la casa de Los Ángeles era vigilada constantemente por policías, Jacinta había visto a Soledad. Fue cerca del mediodía, en el jardín trasero de la casa. La joven estaba de pie junto a la fuente, todavía vestida con su traje de novia, mirando el agua que caía. Jacinta había corrido hacia ella, llamándola, pero Soledad no respondió. Cuando Jacinta llegó a la fuente, no había nadie. Solo el sonido del agua y un olor intenso a perfume de jazmín. Jacinta nunca se lo contó a nadie en ese momento, aterrorizada de ser considerada loca o cómplice de algo terrible. Pero lo vio 2 veces más en las siguientes semanas. Una vez en la habitación de Soledad, sentada frente al espejo, peinando su cabello negro con movimientos lentos y mecánicos, y otra en el patio central, durante una noche de luna llena, bailando sola al ritmo de música que nadie más podía escuchar. Después de eso, Jacinta dejó de trabajar en la casa de Los Ángeles. El recuerdo era demasiado doloroso, la presencia de Soledad demasiado perturbadora. Pero hasta el día de su muerte, Jacinta mantuvo que Soledad no había muerto, al menos no en el sentido convencional. Se quedó atrapada entre 2 mundos, había dicho. No pudo seguir adelante con la boda, pero tampoco pudo irse con el hombre que amaba. Su espíritu se rompió en ese momento, y los pedazos quedaron esparcidos entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Algunos argumentaban que era simplemente la racionalización de una mujer culpable que había ayudado en un plan que salió terriblemente mal. Otros la veían como evidencia de que Soledad había sido víctima de un ritual que no comprendía completamente, algo que había salido de control de maneras que nadie pudo prever.
Pero había quienes proponían una interpretación más oscura. El psicólogo Arturo Méndez, especializado en trauma histórico, publicó en 2020 un artículo en una revista académica titulado La muerte social como muerte real, el caso de Soledad Velasco. En él argumentaba que Soledad no había desaparecido físicamente, sino que había sufrido una forma de colapso psicológico tan profundo que había resultado en una disociación completa de la realidad. Según esta teoría, muy posiblemente había huido a algún lugar donde nadie la conocía, y había vivido el resto de su vida bajo otra identidad, posiblemente sin memoria de quién había sido. Méndez citaba casos documentados de mujeres en el siglo XIX y principios del XX que, sometidas a presiones insoportables, simplemente desaparecían de sus vidas anteriores y comenzaban nuevas identidades. Algunas terminaban en asilos para enfermos mentales bajo nombres falsos. Otras se unían a comunidades religiosas o se casaban con hombres de clases sociales muy diferentes, reinventándose completamente. La falta de sistemas de identificación modernos en 1901, México hacía esto relativamente fácil, especialmente si la persona se alejaba lo suficiente de su ciudad natal. Esta teoría era menos romántica que las historias de espíritus atrapados o portales entre mundos, pero tenía cierta lógica cruel. Explicaba por qué nunca se encontró un cuerpo, por qué hubo avistamientos confusos en los días siguientes, por qué nadie pudo rastrearla efectivamente. Si Soledad había sufrido una ruptura psicológica completa, podría haber vagado por las calles de Oaxaca durante días, invisible a los ojos de quienes la buscaban simplemente porque ya no se parecía a la novia elegante que todos recordaban. Pero esta teoría tampoco podía explicar todos los fenómenos reportados a lo largo de los años, los objetos que aparecían y desaparecían, las campanas que sonaban solas, las fotografías extrañas, la sensación persistente de presencia en ciertos lugares. Menos claro, que se aceptara que la memoria colectiva de un trauma tan intenso podía crear sus propias manifestaciones, que una ciudad entera podía estar experimentando una forma de culpa cultural que se manifestaba en historias de fantasmas y fenómenos inexplicables. En 2022, durante excavaciones arqueológicas en los sótanos de la catedral, parte de un proyecto de restauración y preservación, los trabajadores hicieron un descubrimiento macabro. Detrás de una pared que databa del siglo XVIII, encontraron restos humanos. No era inusual. La catedral había sido construida sobre antiguas estructuras zapotecas y luego había servido como lugar de entierro para figuras importantes durante siglos. Pero estos restos eran diferentes. El esqueleto era de una mujer joven, aproximadamente de 19 años según el análisis forense. Y estaba vestida con lo que quedaba de un traje que había sido blanco, aunque ahora era apenas reconocible después de más de un siglo enterrado. Junto a los restos había objetos. Un rosario de coral rojo, un par de zapatos de seda deteriorados, y algo que hizo que los investigadores se detuvieran en seco. Un anillo de compromiso con una inscripción en el interior que decía RMASV, abril 1901. ¿Era posible que Soledad nunca hubiera salido de la catedral? ¿Que algo terrible le había sucedido allí mismo, en ese momento de oscuridad, y que su cuerpo había sido ocultado de alguna manera? Las teorías se multiplicaron como hongos después de la lluvia. Las pruebas de ADN no pudieron ser concluyentes debido al deterioro de los restos, pero la datación por carbono 14 confirmó que el esqueleto databa de principios del siglo XX. Los objetos encontrados con el cuerpo coincidían con las descripciones de lo que Soledad llevaba el día de su boda desaparecida. Todo apuntaba a que, de alguna manera incomprensible, la novia había estado allí todo el tiempo, a metros de donde cientos de personas la habían buscado durante días. Pero la pregunta más perturbadora era, ¿cómo había llegado allí? La pared que ocultaba el nicho había sido sellada décadas antes de 1901, según el análisis estructural. Era físicamente imposible que alguien hubiera colocado el cuerpo allí sin demoler y reconstruir toda la pared, un proceso que habría tomado horas,
y habría sido imposible de realizar durante la confusión de aquella noche. Un arquitecto especializado en edificios históricos, consultado para el proyecto de restauración, ofreció una explicación técnica. Las catedrales coloniales como la de Oaxaca tenían laberintos de túneles, pasadizos secretos y espacios ocultos que ni siquiera los planos modernos documentaban completamente. Era posible que Soledad, en su estado de pánico, hubiera encontrado o caído en uno de estos pasadizos, se hubiera perdido en la oscuridad y hubiera muerto allí, de hambre, sed o simplemente de terror. La descomposición y el movimiento estructural del edificio a lo largo de los años podrían haber hecho que el cuerpo terminara en el nicho donde fue encontrado. Pero esta explicación racional dejaba cabos sueltos. ¿Por qué nadie había escuchado sus gritos de auxilio? ¿Cómo había terminado tan perfectamente colocada, casi ceremonialmente, en esa posición? ¿Y qué explicaba todos los avistamientos posteriores, los fenómenos que habían continuado durante más de un siglo después de su muerte? La Iglesia Católica, que había mantenido silencio oficial sobre el caso durante décadas, finalmente emitió un comunicado. El cardenal de Oaxaca declaró que los restos serían tratados con respeto y que se celebraría una misa especial por el descanso del alma de Soledad Velasco. También anunció que la catedral sometería a limpieza espiritual el área donde se encontraron los restos, un eufemismo para un exorcismo formal. La misa se celebró en octubre de 2022, un evento que atrajo a cientos de personas, desde descendientes de las familias involucradas hasta curiosos y creyentes en lo paranormal. Los restos de Soledad, ahora oficialmente identificados como tales por decisión eclesiástica, aunque no había prueba científica absoluta, fueron colocados en un ataúd de madera blanca y enterrados en el cementerio de la catedral, bajo una lápida simple que decía: Soledad Velasco Montoya, 1882-1901. Que finalmente encuentres paz. Cuando el sacerdote pronunció los entomólogos consultados posteriormente señalaron que era extraño pero no imposible. Las mariposas monarca migran a través de México durante esa época del año, y las corrientes de aire podían haberlas desviado hacia el interior de la catedral. Pero para los presentes, especialmente para aquellos familiarizados con las tradiciones zapotecas, el significado era claro. Las mariposas representaban almas transformadas, espíritus que finalmente encontraban libertad. Era una señal, decían, de que Soledad había sido liberada de lo que sea que la había mantenido atada a este mundo durante más de un siglo. Los fenómenos en la catedral disminuyeron notablemente después del entierro. Los empleados de limpieza ya no reportaban pétalos misteriosos ni olores inexplicables. Las parejas que se casaban allí ya no sentían esa presencia inquietante. Las grabaciones de los investigadores paranormales ya no capturaban voces ni orbes de luz. Era como si algo que había estado roto durante mucho tiempo finalmente se hubiera reparado. Pero la historia no terminó allí. Nunca termina realmente. Las historias como esta se transforman, evolucionan, se adaptan a nuevos tiempos y nuevas interpretaciones. En 2023, una cineasta mexicana, Fernanda Reyes, estrenó un documental titulado La novia invisible, el caso Soledad Velasco. El film combinaba investigación histórica, entrevistas con descendientes de las familias involucradas, recreaciones dramatizadas y análisis de antropólogos, psicólogos e historiadores. Fue seleccionado para varios festivales internacionales y ganó el premio al mejor documental en el Festival de Cine de Guadalajara. Lo más impactante del documental fue una entrevista con un hombre de 92 años llamado Tomás Ruiz, quien vivía en un pueblo costero de Veracruz. Tomás afirmaba ser el nieto de Miguel Ángel Ruiz, el carpintero que había amado a Soledad. Y tenía una historia que contar, una historia que su abuelo le había confiado en su lecho de muerte en 1965. Según Tomás, Miguel Ángel nunca había dejado de buscar a Soledad. Después de huir de Oaxaca, había viajado por todo México durante años,
siguiendo cualquier rumor o avistamiento que pudiera llevarle a ella. Su madre, la curandera, había muerto poco después de los eventos, no de causas naturales como se reportó oficialmente, sino de lo que Miguel Ángel describía como corazón roto por culpa. Se sentía responsable por lo que había sucedido, por haber involucrado a Soledad en un plan que había salido terriblemente mal. Miguel Ángel eventualmente se estableció en Veracruz, se casó con otra mujer, tuvo hijos, pero nunca olvidó a Soledad. Guardaba las cartas que ella le había escrito, las únicas cosas de valor que poseía. Y hasta su último día, juró que a veces la veía en sueños, caminando hacia él vestida de novia, diciéndole que la esperara, que pronto estarían juntos. Tomás mostraba en el documental las cartas originales, cartas que nadie sabía que existían, diferentes de las que se habían encontrado emparedadas en la casa de Los Ángeles. Estas eran las que Soledad sí había logrado enviarle a Miguel Ángel durante los meses de su romance secreto, llenas de pasión juvenil, miedos sobre el futuro y una desesperación creciente ante la inevitabilidad de su matrimonio arreglado. Una de las últimas cartas, fechada solo 3 días antes de la boda, contenía un pasaje que helaba la sangre. Si no puedo ser tuya en esta vida, Miguel Ángel, entonces buscaré la manera de serlo en la próxima. Dicen que la muerte no es el final, sino solo una puerta. Si esa puerta se abre para mí, la atravesaré. Esperaré al otro lado hasta que tú llegues, aunque tome 100 años. La película también exploraba el contexto social más amplio del México porfiriano, las vidas de miles de mujeres que enfrentaban circunstancias similares a las de Soledad, atrapadas entre tradiciones patriarcales, y los primeros destellos de ideas feministas que comenzaban a filtrarse desde Europa y Estados Unidos. Mostraba que la historia de Soledad no era única, sino representativa de incontables tragedias silenciosas que ocurrían en familias de todas las clases sociales. El impacto del documental fue significativo. Grupos feministas en México adoptaron a Soledad como símbolo de la resistencia contra los matrimonios forzados, aunque algunos criticaban esta apropiación, argumentando que estaban romantizando una tragedia real. Se organizaron marchas en Oaxaca en el aniversario de su desaparición. Artistas crearon murales en las calles de la ciudad, mostrando a una mujer joven rompiéndose libre de cadenas invisibles, con mariposas monarca saliendo de su vestido de novia. Pero hubo también una reacción conservadora. Algunos sectores argumentaban que toda esta atención estaba distorsionando una historia familiar privada, convirtiéndola en propaganda política. Descendientes de la familia Mendoza, en particular, expresaron su molestia por la forma en que Rodrigo era retratado en el documental como un villano unidimensional, cuando en realidad había sido simplemente un hombre de su época, siguiendo las normas sociales de su tiempo. Esta tensión entre diferentes interpretaciones de la historia reflejaba divisiones más amplias en la sociedad mexicana contemporánea sobre género, tradición, modernidad y justicia histórica. Soledad Velasco se había convertido en un símbolo maleable, un espejo en el que diferentes grupos veían reflejadas sus propias preocupaciones y agendas. En 2024, la Casa de Los Ángeles, ahora completamente restaurada, abrió oficialmente como el Museo de la Memoria Femenina de Oaxaca. La antigua habitación de Soledad fue preservada como estaba, o al menos como había sido reconstruida, basándose en descripciones históricas y fotografías de la época. El vestido de novia, el mismo que había aparecido misteriosamente en el armario después de su desaparición, fue colocado en una vitrina especial en el centro de la habitación, iluminado dramáticamente, una presencia fantasmal que dominaba el espacio. El museo se dedicaba a contar las historias de mujeres oaxaqueñas a lo largo de la historia, desde las líderes zapotecas prehispánicas hasta las activistas contemporáneas. Pero la habitación de Soledad era claramente el punto focal, el lugar que todos los visitantes querían ver. Había algo magnético en esa historia, algo que resonaba más allá de los hechos históricos, tocando algo profundo en la psique humana sobre amor, deber,
sacrificio y las consecuencias de las decisiones que tomamos o dejamos de tomar. La directora del museo, la historiadora Dora Patricia Hernández, había pasado años investigando no solo a Soledad, sino a todas las mujeres que habían vivido en esa casa a lo largo de los siglos. Descubrió que la Casa de los Ángeles tenía una historia larga y compleja, de mujeres atrapadas entre expectativas sociales y deseos personales. Antes de los Velasco, había pertenecido a una familia de comerciantes españoles cuya hija única se había suicidado en 1823 para evitar un matrimonio arreglado. Antes de eso, durante el período colonial, había sido hogar de una mujer acusada de brujería que fue quemada en la plaza pública en 1692. Esta casa, escribió la doctora Hernández en su libro, Muros que hablan, historias de mujeres en la Casa de los Ángeles. Ha sido testigo de siglos de violencia silenciosa contra las mujeres, violencia que no siempre dejaba marcas físicas, pero que destruía espíritus y quebraba almas. Soledad Velasco es solo la más famosa de estas víctimas, pero no está sola. Los muros de esta casa están impregnados de lágrimas, sueños frustrados y resistencias invisibles. La historia tiene peso, explicaba uno de los guías turísticos. Especialmente las historias de trauma y pérdida. No sé si es sobrenatural o psicológico, pero definitivamente hay algo en ese espacio que afecta a las personas. Creo que nuestros cerebros son increíblemente buenos detectando pistas sutiles en el ambiente que nos cuentan historias sobre lo que sucedió allí. Y esta habitación cuenta una historia muy poderosa de una mujer joven que enfrentó una elección imposible. En los archivos policiales del estado de Veracruz, encontró un expediente de 1903 sobre una mujer no identificada que había sido encontrada vagando por las calles del puerto, aparentemente con amnesia completa, sin saber quién era o de dónde venía. La descripción física coincidía con Soledad. Mujer joven, aproximadamente 21 años, piel morena clara, cabello negro, ojos oscuros. Lo más intrigante era que cuando fue encontrada, llevaba puesta una prenda que el reporte policial describía como restos de lo que pudo haber sido un vestido elegante, ahora en condición deplorable, posiblemente blanco originalmente, aunque ahora manchado de tierra y descolorido. Eventualmente fue transferida a un asilo para mujeres sin familia, donde los registros indicaban que había vivido hasta 1947, muriendo a la edad aproximada de 65 años. Nunca recuperó su identidad. En los registros del asilo aparecía simplemente como María, mujer desconocida. El cementerio donde había sido enterrada ya no existía, convertido en un desarrollo comercial en los años 60. Los restos habían sido trasladados a una fosa común en un cementerio municipal, donde sería imposible identificar cuáles pertenecían a qué persona. Pero incluso sin prueba definitiva, la posibilidad era inquietante. ¿Había sobrevivido Soledad, solo para perder completamente su identidad? Había vivido 50 años más sin saber quién era, sin recordar su familia, su amor perdido, la boda que nunca completó. En cierta forma, eso era más terrible que cualquiera de las otras teorías. No la muerte dramática, ni la transformación espiritual, ni siquiera la desaparición misteriosa, sino la vida larga y vacía de alguien que había perdido todo lo que la hacía ella misma. La tesis doctoral que resultó de esta investigación, titulada Identidades borradas, mujeres desaparecidas en el México del Porfiriato, argumentaba que casos como el posible de Soledad eran más comunes de lo que se pensaba. Mujeres que huían de situaciones insoportables, que sufrían colapsos mentales, que eran víctimas de violencia o tráfico, a menudo terminaban en instituciones estatales sin identificación, viviendo el resto de sus vidas como fantasmas legales, personas sin pasado ni futuro. El verdadero horror, escribía la autora en su conclusión, no es lo sobrenatural. Es la facilidad con la que una persona puede ser borrada, puede desaparecer, no solo físicamente sino de los registros, de la memoria, de la historia misma. Cada María desconocida en los archivos representa una tragedia individual
que nunca fue completamente documentada ni lamentada. Ya no era solo una historia de horror romántico o fenómenos inexplicables, sino también un comentario sobre la vulnerabilidad de las mujeres en sociedades patriarcales, sobre cómo los sistemas sociales y legales podían fallar a las personas más necesitadas de protección. Mientras tanto, en Oaxaca, la vida continuaba. Las bodas seguían celebrándose en la catedral, aunque algunos novios y novias elegían otros lugares después de escuchar la historia de Soledad. La Casa de los Ángeles, ahora museo, recibía miles de visitantes cada año. El turismo paranormal se había convertido en una industria pequeña pero próspera en la ciudad, con tours nocturnos que incluían paradas en todos los lugares asociados con la historia. La catedral, la casa, el mercado donde Soledad y Miguel Ángel solían encontrarse secretamente. Los guías turísticos contaban diferentes versiones de la historia según su audiencia. Para los turistas extranjeros buscando emociones, enfatizaban los elementos sobrenaturales, la desaparición misteriosa, las apariciones, las campanas que sonaban solas. Para los visitantes más académicamente inclinados, discutían el contexto histórico y social. Para los grupos escolares locales, la presentaban como una lección sobre la importancia de la libertad individual y los peligros de las tradiciones opresivas. Cada versión tenía su verdad, aunque ninguna capturaba la historia completa. Porque la verdad completa era imposible de conocer. Demasiado tiempo había pasado, demasiados detalles se habían perdido, demasiadas personas con conocimiento directo habían muerto llevándose sus secretos a la tumba. Lo que quedaba era algo más poderoso que los hechos. Un mito. No un mito en el sentido de falsedad, sino un mito en el sentido antropológico. Una historia que una cultura se cuenta a sí misma para dar sentido a realidades complejas y a menudo dolorosas. La historia de Soledad Velasco se había convertido en una forma de hablar sobre el amor y el deber, la libertad y la obligación, la tradición y el cambio, sin tener que hablar directamente de las propias experiencias o las de nuestros seres queridos. En enero de 2026, 125 años después de aquella tarde fatídica en la catedral, se organizó un evento conmemorativo especial. Académicos de varias universidades presentaron ponencias sobre diferentes aspectos del caso. Artistas exhibieron obras inspiradas en Soledad. Un grupo de teatro local estrenó una obra basada en los eventos, aunque con licencias artísticas considerables. Y por primera vez, descendientes de todas las familias involucradas, Velasco, Mendoza y Ruiz, se reunieron públicamente para dialogar sobre la historia y su legado. Fue un encuentro emotivo y a veces tenso. Una bisnieta de Rodrigo Mendoza habló sobre cómo la demonización de su ancestro en versiones populares de la historia había afectado a su familia. Él no era un monstruo, dijo. Era un producto de su época, como todos nosotros somos productos de la nuestra. La diferencia es que nosotros tenemos la ventaja de la retrospectiva histórica. Mi abuelo me contó que su padre solía decir que los Velasco estaban malditos, que habían perdido su fortuna como castigo por lo que le hicieron a Soledad. No sé si creo en maldiciones literales, pero sí creo que la culpa puede envenenar a una familia durante generaciones. Y creo que ese amor, tan puro y tan imposible, es lo que ha mantenido esta historia viva durante tanto tiempo, porque todos sabemos cómo se siente amar a alguien que no podemos tener, vivir con el peso de las decisiones que no tomamos, preguntarnos qué habría pasado si hubiéramos sido más valientes. El vitral mostraba una figura abstracta de una mujer rodeada de mariposas monarca, con luz dorada radiando desde su centro. No tenía rostro definido, deliberadamente, para que pudiera representar no solo a Soledad, sino a todas las mujeres que habían enfrentado elecciones imposibles entre el corazón y el deber. Durante la bendición del vitral, no hubo fenómenos sobrenaturales. Las velas permanecieron encendidas. Las campanas sonaron solo cuando el campanero las tocó. Todo fue perfectamente normal, perfecto mundano. Y sin embargo, muchos de los presentes reportaron sentir algo en ese momento, algo difícil de describir, un sentido de cierre, de ciclo completado,
de historia finalmente llegando a algún tipo de resolución. Después de la ceremonia, mientras el sol se ponía sobre Oaxaca pintando el cielo de naranjas y rosas, un reportero le preguntó a la doctora Hernández, la directora del museo, si creía que Soledad finalmente había encontrado paz. La historiadora consideró la pregunta durante un largo momento antes de responder. No creo que los muertos necesiten paz, dijo finalmente. Creo que somos nosotros, los vivos, quienes necesitamos paz con nuestro pasado. Y tal vez, después de 125 años, Oaxaca está finalmente encontrando esa paz con lo que le sucedió a Soledad Velasco, no olvidándola, sino recordándola de una manera que honra su humanidad completa y compleja. En algún lugar de la ciudad, en uno de los muchos cementerios que salpicaban Oaxaca, descansaban los restos de una mujer que posiblemente era Soledad Velasco. O tal vez no lo era. Tal vez los verdaderos restos de Soledad seguían perdidos en algún túnel olvidado de la catedral, o dispersos en el mar cerca de Veracruz, o enterrados en una fosa común bajo un centro comercial. O tal vez, como insistían algunos, Soledad nunca había muerto realmente, sino que había cruzado a algún otro plano de existencia del que no había retorno. La verdad era que ya no importaba cuál de estas versiones era la correcta. Todas eran verdaderas en el sentido de que todas capturaban algo real sobre la experiencia humana, el dolor de estar atrapado entre imposibles, el costo de vivir en sociedades que valoran la apariencia social sobre la felicidad individual, el misterio irreductible de otras vidas humanas que nunca podemos conocer completamente. Lo que importaba era que Soledad Velasco se había negado a ser olvidada. De una forma u otra, a través del mito o la memoria, la historia o el fenómeno inexplicable, se había asegurado de que su historia continuara siendo contada, generación tras generación, cada una encontrando en ella nuevos significados relevantes a sus propias luchas y preocupaciones. En ese sentido, tal vez Soledad había logrado lo que pocas personas logran, una forma de inmortalidad. No la inmortalidad física, ni siquiera necesariamente la espiritual, sino la inmortalidad que viene de convertirse en historia, en símbolo, en pregunta que cada generación debe responder por sí misma. ¿Qué haces cuando tu corazón y tu deber se contradicen? ¿Qué sacrificas y qué preservas? ¿Y puedes vivir con las consecuencias de tus elecciones, sea cuales sean? Estas eran las preguntas que Soledad Velasco planteaba desde más allá del tiempo, desde cualquier lugar donde su espíritu o su memoria residiera. Y mientras hubiera personas que enfrentaran dilemas similares, y siempre las habría, su historia continuaría siendo relevante, continuaría siendo contada, continuaría viviendo. La noche envolvió a Oaxaca con su abrazo de sombras y luces amarillas de farolas. En la catedral, el nuevo vitral captaba la luz de la luna, proyectando patrones de color sobre el piso de piedra. En la casa de Los Ángeles, el vestido de novia esperaba en su vitrina, testimonio silencioso de una boda que nunca se completó. Y en algún lugar, en el espacio indefinible entre la memoria y la historia, entre el mito y la realidad, Soledad Velasco seguía existiendo, eternamente joven, eternamente atrapada en ese momento de elección imposible, eternamente esperando que alguien entienda, que alguien recuerde, que alguien cuente su historia una vez más. Porque eso es lo que los muertos nos piden. No que los olvidemos, no que los idealicemos, sino simplemente que los recordemos en toda su humanidad compleja y contradictoria. Y en ese recuerdo, encontrar nuestra propia humanidad reflejada, nuestras propias luchas validadas, nuestras propias imposibles elecciones iluminadas por la luz de historias que vinieron antes que nosotros. La historia de Soledad Velasco no terminó aquella tarde de abril de 1901. En realidad, apenas comenzó. Y continúa todavía, cada vez que alguien visita el museo, cada vez que un guía turístico cuenta la leyenda, cada vez que una estudiante investiga el caso, cada vez que alguien en algún lugar enfrenta la terrible elección entre el amor y el deber, y se pregunta qué habría hecho en el lugar de Soledad.
Porque al final, eso es lo que las grandes historias hacen. No nos dan respuestas, sino que nos hacen mejores preguntas. Y la pregunta de Soledad Velasco permanece, susurrando a través de los siglos, esperando que cada nueva generación intente responderla a su manera. ¿Cuál es el precio de traicionar tu propio corazón? ¿Y es un precio que estás dispuesto a pagar?